El elemento esencial de un relé es un electroimán, es decir, un núcleo magnético sobre el que se ha dispuesto una bobina. Este núcleo magnético suele tener forma de E. Para que el imán actúe necesita una pieza a la que poder atraer. A esta pieza la llamaremos culata y también suele tener forma de E. Cuando por la bobina hagamos circular una corriente de valor adecuado, el núcleo atraerá la culata. Cuando cese la corriente, la culata no volverá en principio a su sitio. Para que lo haga, dispondremos un muelle que empuje la culata en sentido contrario. Un relé es un electroimán que abre y cierra contactos eléctricos. Por tanto, pondremos un contacto eléctrico que se cierre cuando el núcleo atraiga la culata y se vuelva a abrir cuando la culata regrese a su lugar. También podemos poner un contacto con la función inversa, es decir, que cuando el núcleo atraiga la culata se abra y cuando la culata regrese a su sitio se cierre. Al primer contacto que hemos puesto le llamaremos normalmente abierto, porque en reposo está abierto, y lo representaremos por las letras NO, de Normally Opened. Al otro contacto lo llamaremos normalmente cerrado, porque en la situación de reposo está cerrado, y lo representaremos por las letras NC, de Normally Closed. En el relé que hemos comentado, había un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. En la realidad, cada relé podrá tener los contactos que el fabricante estime oportuno. Incluso muchos relés permiten que el usuario añada contactos de un tipo o de otro según le convenga. En esta animación vemos cómo funciona el relé. Al activar la bobina, el núcleo atrae la culata y el contacto normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Cuando se desactiva la bobina, la culata vuelve a su lugar y los dos contactos vuelven a la situación de reposo. El dibujo que hemos visto es útil para entender el funcionamiento del relé, pero no es práctico a la hora de representarlo en los esquemas. Los símbolos de los contactos y la bobina del relé son los que aparecen en la figura. Utilizando estos símbolos, los esquemas son más fáciles y rápidos de dibujar y más fáciles de entender por otras personas. Cuando en un esquema hay varios relés, estos se representan con las letras KA seguidas de un número o letra que representa cuál de los relés es cada uno. Hay muchos tipos y formas constructivas de relés. Por ejemplo, el de la figura es un tipo de relé utilizado mayormente en circuitos electrónicos y que en muchos casos va encapsulado dentro de una caja. Este otro tipo de relé va montado sobre un zócalo, de manera que los cables se conectan directamente en el zócalo y se puede extraer el relé y cambiarlo por otro sin necesidad de desconectar los cables. Los contactos de los relés son para corriente pequeña, de unos pocos amperes. Si necesitamos poder conectar y desconectar aparatos eléctricos, tendremos que tener contactos para corrientes mucho mayores. Un contactor es un relé que también tiene contactos de potencia, que normalmente serán 3 porque las cargas eléctricas suelen ser trifásicas y a los que llamaremos contactos principales. Los otros contactos, los normalmente abiertos y normalmente cerrados que ya teníamos, los llamaremos contactos auxiliares. En esta animación vemos cómo funciona el contactor. Los contactos principales son contactos que están abiertos en reposo. No hay contactos principales cerrados en reposo, ya que sería muy peligroso que en caso de fallar la alimentación de la bobina, la carga se nos pusiera en marcha intempestivamente. En los esquemas, los contactos principales tienen el mismo símbolo que los contactos auxiliares normalmente abiertos, pero dibujados con trazo más grueso.